experiencia del anciano al que ignoramos. Vive fe en esa herida del enfermo al que olvidamos. Vive fe en quien por hambre se alimenta de sus sueños. Bienvenidos sean todos ustedes a su programa semanal Vive Fe. Hoy me siento muy contento transmitiendo desde la parroquia de Mater Dolorosa en el Auditorio Juan Pablo II en esta semana tan especial de formación del clero, pero también para laicos. Y en esta ocasión pues tenemos el honor y el orgullo de tener con nosotros a un hermano sacerdote a quien voy a presentar en estos momentos, que él ha venido precisamente a hablarnos acerca de teología bíblica. Él es el padre Ricardo Valenzuela, a quien le agradezco muchísimo su presencia, padre. Gracias, padre. Bienvenido, nos visita desde la Ciudad de México, ¿verdad? Así es. Quisiera leer pues todo su currículum, pero es bastante amplio. Solo quisiera ubicarlo ahorita en lo más importante, como sería el que está de vicerrector en el seminario Conciliar de México. Así es. Y en la comisión, me decía, padre, episcopal de pastoral litúrgica de la Conferencia Episcopal Mexicana. Así es, padre, y pues hemos tenido a lo largo de estos días la oportunidad de escucharlo. Yo de verdad estoy más que contento porque creo que la liturgia es un tema sin duda fundamental en la fe. Claro. Este programa se llama Vive Fe. Y a veces no tanto el presbiterio, sino sobre todo los fieles, los laicos, creo que es algo que a veces queda un poco ajeno, ¿no? Me da la impresión que a veces llegan los fieles, sí, viven su misa, sus sacramentos, pero nos hace falta entrar en este misterio y conocer más de lo hermoso y maravilloso que es la liturgia, ¿verdad? Por eso, padre, quisiera empezar pues precisamente preguntándole que nos dijera qué es la liturgia. Si tuviéramos que hacer una definición, digamos así, etimológica de la palabra, es la acción del pueblo, es una acción pública, que claro, ya en las connotaciones cristianas significa el culto o el servicio del pueblo de Dios, del pueblo de Dios a Dios a través de Jesucristo. Por lo tanto, es como este conjunto de acciones, este conjunto de realidades que celebradas nos conectan como pueblo místico de Dios, ofreciendo al Padre un culto agradable a través de Cristo su Hijo y claro, movidos por el Espíritu Santo. Pues muy buena definición, padre. Y ahorita nos hablaba en cuanto a una celebración. Siempre la liturgia es celebrativa, padre, en este sentido. Sí, porque congrega. La palabra celebración justamente indica este congregar, este unir, este congregar. Y ahí es donde estamos como colocados. Celebramos porque estamos contentos, celebramos porque estamos en Cristo y celebramos porque somos cuerpo místico de Cristo. Padre, y todo lo que celebramos desde nuestra fe es liturgia. Se lo pregunto porque a veces creo que me parece interesante para la gente el poder distinguir, ¿no?, de lo que sería propiamente lo litúrgico de lo que conocemos también como religiosidad popular. ¿Nos pudiera poner un poco en contexto, padre? Me parece que aquí estamos en un tema por demás complejo. Si hablamos de religiosidad popular, hoy por hoy no puedo dejar de hacer a un lado el directorio de liturgia y piedad popular que el Papa Juan Pablo II nos regaló y a través del cual quedan como bien determinadas las acciones que, no siendo liturgia y que forman parte importantísima del pueblo de Dios, están para servicio, para poder unificar las dos cuestiones. Por supuesto, no podría en pocos minutos hablar de todo un documento muy amplio, pero sí tendríamos que decir que la religiosidad popular y entendidos entonces los actos de piedad tienen conexión con la liturgia y dependen de la liturgia. Por lo tanto, aquellas acciones que no tengan este estatuto y esta consideración no pueden ser consideradas acciones de piedad y tampoco podríamos decir que garanticen la fe. Por lo tanto, no todo lo que se haga en ese sentido, digamos, por una moción personal, pudiera tener una aprobación o pudiera, mejor dicho, ayudar al pueblo de Dios. Pongo un ejemplo que me parece como muy enriquecedor. Cuando hablamos del Santo Rosario, que es un acto de piedad extraordinario,
Estamos hablando de una oración que el pueblo de Dios puede repetir, puede realizar y a través del cual o de la cual acción puede también orar mayormente. Pero si tuviéramos que hacer una presentación del esquema, tendríamos que decir que el esquema se apoya en lo que ahora conocemos como liturgia de las horas. En tiempos de Santo Domingo de Guzmán, dado que la gente no podía tener un texto porque no había imprentas todavía, porque la gente no podía saberse de memoria los salmos en latín, porque para la gente era muy complicado entrar en esta diatriba, entonces se buscó que hubiera una similitud. Y podríamos ponerlo así. Si hoy por hoy, y atendiendo a la liturgia de aquella época, tenemos una antífona que prepara un salmo, la antífona la podemos hacer equivalente a la indicación del misterio 1, misterio 2, misterio 3. Así como tenemos un cuerpo de salmo, así tenemos un Padre Nuestro y 10 Aves Marías. El Gloria es igual en ambos, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y después la jaculatoria es un recuerdo, digamos así, de la antífona inicial. Ahí es donde decimos que depende de la liturgia y se equipara con la liturgia y ayuda para poder unirse a la misma. Qué importante esto, Padre, para que la gente pueda comprender, pero me llamó mucho la atención, no tanto en las líneas salvíficas, lo que ahorita comentaba usted. De ahí la importancia de que no sean solo los actos de piedad. Por ejemplo, hay personas que a lo mejor pueden ser muy devotos en sus casas. Yo conozco muchas señoras que dicen, Padre, es que yo oro mucho en mi casa. Yo no voy a la iglesia, pero yo oro mucho, yo estoy en comunicación con Dios. ¿Qué le puede decir a estas personas en cuanto a la importancia de los actos propiamente litúrgicos? Que la devoción personal y por lo tanto la oración permanente en casa es algo plausible, es algo muy bueno, indudablemente. Pero yo diría que en lugar de irnos en bicicleta nos podamos ir en un auto deportivo, es decir, para llegar más rápido. Y entiendo esto, a veces uno solito puede querer como llegar a Dios, pero tiene uno las dificultades del aprender, del conocer, del no conocer, del intentar, en fin. Y la Iglesia en toda la estructura que desde los sacramentos, desde la doctrina, desde el magisterio tiene, es como equivalente a este auto que tiene todos los elementos para poder llegar más rápido. Me parece entonces que, si bien es cierto, a la piedad personal le podemos añadir, mejor dicho, la riqueza de toda una gran comunidad que es la Iglesia, que orando con nosotros, orando por nosotros, nos permite llegar más rápido. Y entonces así no nos perdemos andando solitos por el sendero, sino vamos con toda la comunidad. Me parece muy importante, por eso decimos pues que son medios que nos ayudan a esa salvación y hay que retomarlos. Pues es muy interesante, estamos aprendiendo acerca de la liturgia con el padre doctor en teología, precisamente el padre Ricardo Valenzuela, que nos visita desde la Ciudad de México. Vamos a un breve corte comercial y regresamos en tu programa Vive Fe. Vive fe, vive fe, róbame el alma, transforma mi vida, dame. Adquiera sus libros. RM Advisors Ediciones y sus autores le invitan a que conozca y adquiera los distintos libros que ponen a su disposición. Temas como alta planeación fiscal, legalidad tributaria y la colección Análisis jurídico de contratos civiles en México forman parte de nuestro amplio catálogo temático. RM Advisors Ediciones. Ventas al teléfono 568-2693. De lo palpable a lo virtual, del papel impreso al archivo digital. Esta es la nueva manera de informarse. www.opcioneslegalesfiscales.com. Revista enciclopédica tributaria. Porque la información fluye en todo momento. Valiosa para el mejor manejo de su empresa. Y ahora usted la obtiene de inmediato. www.opcioneslegalesfiscales.com. Información, contactos, blogs. La era digital sigue su marcha. www.opcioneslegalesfiscales.com. Revista enciclopédica tributaria. Suscríbase llamando al 01800 377 4444.
Las cooperativas, ¿qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Desarrollan la economía de una sociedad? ¿De un país? Se dice que las cooperativas son la mejor iniciativa en el mundo para reducir la pobreza. Conozca los aspectos generales y legales de la organización y funcionamiento de las cooperativas. RM Advisors Ediciones presenta el primer tomo de la obra Tratado Jurídico Tributario de las Sociedades Cooperativas, de los autores Dr. Oswaldo G. Reyes Mora, Maestro Oswaldo G. Reyes Corona y del licenciado Daniel Ibarra Ponce. Adquiera este libro en RM Advisors Ediciones 582-6060. Vive fe, vive fe, róbame el alma, transforma mi vida, dame. La liturgia es el tema de hoy en tu programa Vive Fe con el Padre Ricardo Valenzuela, que nos visita desde la Ciudad de México. Padre, ahorita en el corte hablábamos de todo lo que implica la liturgia, que es muchísimo. Sería imposible en tan breves minutos, como bien lo decía hace un momento, el poder abarcarlo. Pero cuando una persona va a un templo o va a un sacramento, vemos muchas cosas. Vemos colores, vemos signos, vemos formas. Todo lo que implica la liturgia es muchísimo y creo que es importante que la gente pueda entrar en esto. Por eso yo le preguntaría, ¿por qué los signos, por qué los colores, en general el decoro, ¿no?, acerca en la liturgia? El hombre es significativo. Yo creo que propio del ser humano, y aquí no me meto en las consideraciones antropológicas porque seguramente alguno de nuestros amigos que nos ven y nos escuchan puede ser más experto en materia de antropología. Pero el hombre necesita elementos que lo vinculen con aquellas realidades trascendentes. Aquí esto es aplicable a cualquier cultura, a cualquier religión, a cualquier ser humano. Incluso cuando alguien pudiera ser descreído, también tiene elementos que lo trascienden y por lo tanto que lo colocan en una esfera que le da seguridad, que le da importancia, etc. Dado que la cultura que nosotros tenemos como iglesia cristiana proviene de una cultura anterior que es la judía, y ahí la coloración que tenemos a través de signos, formas, colores, expresiones es tan rica, en la transición y por lo tanto pasando a este barrio cristiano, por decirlo de este modo, también pasó con la misma fuerza, diríamos técnicamente semántica. Pero entonces este aspecto significativo fue adquiriendo una peculiar forma, un color peculiar también, una forma que lo identificaba. Y así, por ejemplo, si hoy celebrando a San Pablo Miki y compañeros, que era el grupo en el que iba a San Felipe de Jesús, a quien celebrábamos ayer, estamos en este día 6 de febrero, podríamos decir que la iglesia cuando celebra con el color rojo, porque evidentemente el color de la sangre, siendo rojo, hace mucho más intensa la memoria y el recuerdo de un momento celebrado. Y entonces, claro, un color vincula también incluso referencialmente con una realidad que es la del mártir. Y así podríamos seguir hablando del blanco, del verde, del morado, etcétera, que son como expresiones muy concretas que ponen de manifiesto la alegría, el dolor, la preparación. Pienso, por ejemplo, no se arregla igual una casa para en una comida solemne recibir a alguien muy querido como para poder recibir a alguien muy querido que se acaba de morir y tenemos unos funerales de cuerpo presente en casa. Ahí es donde entiendo que el hombre es significativo, el hombre es ritual, el hombre necesita expresar a través de ciertos signos que está alegre, que está triste, que está preocupado. Y aquí me proyecto a todo el universo del ser humano, que es amplísimo y por lo tanto de generación en generación y de pueblo a pueblo va teniendo también matices propios. Pero si quisiera de alguna manera englobar, y no quiero ser irresponsable al hacerlo así, a toda la humanidad necesitamos como que expresarlo en categorías que indiquen, que traduzcan, que expliquen
lo que se está viviendo, lo que se está sintiendo, lo que se está celebrando. Así es, padre, y en esto yo quisiera, si pudiera diferenciar, porque me tocó escucharlo, me pareció muy interesante, la diferencia entre un signo y un símbolo, porque creo que a veces pensamos que es lo mismo y es algo muy propio en la liturgia. ¿Nos podría hacer esta diferencia, padre? Yo podría decir rápido que el signo es una parte, es un signo, es una realidad. Hasta ahí me quedo, en este momento no me meto a hacer quizás la descripción que hacía con todos los padres sobre lo que un diccionario puede referir. Es una parte, un signo es una parte que me conecta con otra realidad, con otro momento. El agua del bautismo que me conecta con la realidad de la salvación, de la gracia, la operación del Espíritu Santo, la incorporación al cuerpo místico de Cristo. Son muchos los elementos que un solo elemento, el signo, tal cual, el agua, puede conectar. Si tuviéramos que hablar de símbolo, tendríamos que hablar de un conjunto de partes. Y por partes podemos hablar de cualquier cosa que esté compuesta de partes. Un vehículo, una licuadora, incluso los atuendos que uno lleva. Son partes que en su conjunto yo las podría así identificar como símbolo, entendiendo la antigua definición de símbolo, que es la conjunción de las partes, la convección de las partes. Hoy por hoy, en una cultura o en un mundo en el que pudiera querer resolver rápido las cosas, tenemos la problemática de la confusión. Se confunde signo, se confunde símbolo, se confunde señal. Quiero hacer a un lado la parte de la señal porque quizás entre en un universo diferente, pero en lo que nosotros celebramos hay un signo, hay una realidad que forma parte de otro conjunto de realidades o de otras partes que forman el todo. Pienso, por ejemplo, en la misa. Cuando celebramos la misa tenemos un rito de entrada, un canto de entrada, una asignación, un momento para pedir perdón, un momento para poder dar la gloria a Dios. Después hay un libro del que se leen las lecturas, otro libro desde el que se lee el Evangelio, después la homilía, y vendrá después, más adelante, la presentación del pan, del vino. Aquí estamos hablando de un conjunto de signos que nos refieren en su modo a la realidad de Dios, y que entonces podríamos decir que toda la celebración eucarística es un símbolo que nos conecta con Dios de manera mucho más complexiva. Sin duda, padre, y es gracias pues a este conjunto en que nos permite a nosotros vivir plenamente nuestras celebraciones. Es hermoso, de verdad, cuando uno llega a misa y uno ve un color distinto, un canto distinto, todos estos signos, pero signos que hacen un símbolo. Sin embargo, padre, también hay personas que a veces piensan en la liturgia y dicen, es que siempre es lo mismo. No sé si le ha tocado escuchar esas expresiones. Claro. Es que voy a misa, pero siempre es lo mismo. ¿Qué le diría a esas personas? Que es lo mismo en cuanto que es un solo memorial, es decir, es una sola acción de recuerdo de la acción de Cristo, pero que se colorea por la misma experiencia de la persona. Si un día la persona amanece triste, eso impacta en el modo de cómo se viste. Y por lo tanto, a lo mejor no se arregla tanto porque ese día anda en la depre. Pero si un día esa persona está como muy alegre porque le dieron una buena noticia o porque espera que le paguen $1 millón, también se viste diferente, también está atuendada por signos externos de una realidad que de cualquier manera es interna. Yo diría que la liturgia, en ese sentido, cuando vamos hablando de los diferentes formularios para un día, para el otro, para el siguiente, va obedeciendo también a un progreso celebrativo, porque de un domingo al otro vamos preparando la celebración. Y si un domingo, como puede ser el cuarto del ordinario, el quinto del ordinario, el sexto del ordinario, tendrá una temática que prepara la siguiente y la siguiente y la siguiente. Pero entonces ya no es lo mismo. Si bien es cierto, los domingos en este sentido del tiempo ordinario nos vestimos de verde, pero vamos concatenando, vamos encadenando los diferentes momentos celebrativos. Y así, a lo largo de la semana,
preparamos de un domingo al siguiente lo que va a ser la reflexión, y las lecturas de un domingo a otro, pasando por la semana, van preparando, van desarrollando, van profundizando este modo de celebración. Si bien la estructura es la misma, lo que nos conduce es diferente. Yo me puedo subir al vehículo y un día ir a un lugar, al día siguiente ir a otro, y voy en el mismo vehículo, que funciona del mismo modo. Pero un día llevo amigos, un día voy solo, un día voy de shopping, qué sé yo. El mismo vehículo me lleva a diferentes lugares, y eso es lo que la liturgia nos va permitiendo, entrar en el misterio en sus diferentes colores. Y esto es maravilloso, ¿verdad? Llenarnos de esta riqueza. Pues vamos, Padre, a otro breve corte comercial y regresamos en unos momentos más. Vive fe, vive fe, róbame el alma, transforma mi vida, dame. Las cooperativas, ¿qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Desarrollan la economía de una sociedad? ¿De un país? Se dice que las cooperativas son la mejor iniciativa en el mundo para reducir la pobreza. Conozca los aspectos generales y legales de la organización y funcionamiento de las cooperativas. RM Advisors Ediciones presenta el primer tomo de la obra, Tratado Jurídico Tributario de las Sociedades Cooperativas, de los autores Dr. Oswaldo G. Reyes Mora, Maestro Oswaldo G. Reyes Corona y del licenciado Daniel Ibarra Ponce. Adquiera este libro en RM Advisors Ediciones, 582-6060. De lo palpable a lo virtual, del papel impreso al archivo digital. Esta es la nueva manera de informarse. www.opcioneslegalesfiscales.com, revista enciclopédica tributaria. Porque la información fluye en todo momento, valiosa para el mejor manejo de su empresa. Y ahora usted la obtiene de inmediato. www.opcioneslegalesfiscales.com. Información, contactos, blogs. La era digital sigue su marcha. www.opcioneslegalesfiscales.com, revista enciclopédica tributaria. Suscríbase llamando al 01800-377-4444. Vive fe, vive fe, róbame el alma, transforma mi vida, dame. Estamos hablando de la liturgia con el Padre Ricardo Valenzuela, que nos acompaña de la Ciudad de México. Y hace un momento, Padre, antes del corte, mencionó una palabra que a mí me encanta y que siempre se me ha hecho bien fuerte y bien importante en el Señor: un memorial. Y esto me lleva sin duda a pensar de la liturgia que tiene como centro la Eucaristía. ¿Qué nos puede decir al respecto? Si hablamos de memorial, evidentemente estamos tratando de recurrir no solo a lo que la memoria refiere, sino a lo que en la memoria hay. A lo mejor es un poco difícil este modo de presentar las cosas. Pienso, por ejemplo, en lo que una persona puede recordar de otra. Puede ser que la haya hecho enojar y entonces puede ponerse hasta roja de coraje por acordarse de la otra persona. O puede ser que sea un recuerdo, una memoria de una persona que provoca romanticismo, etc. En el ser humano la memoria está vinculada a emociones, está vinculada a una historia y por lo tanto, ¿por qué no aún volver a vivir o aún volver a recordar? Desde el pueblo de Israel la memoria es como el eje celebrativo para que no se olvide lo que Dios hizo. Aquí me detendría entonces. Como Dios hizo algo muy grande, no lo podemos olvidar. Sería una irresponsabilidad del pueblo de Israel olvidarse de lo que Dios hizo al hacerlo salir de Egipto. Dado que nos vinculamos con esta tradición antigua del pueblo de Israel, nosotros nos acordamos de un momento que para nosotros ha sido liberador: la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección del lugar de los muertos. Este aspecto de memoria no queda como una memoria olvidadiza, porque no sería memoria. Los cristianos no tenemos amnesia, recordamos, hacemos memoria de este momento salvador y por lo tanto lo ponemos de manifiesto cada vez que celebramos la Eucaristía, la misa.
En cada Eucaristía estamos, además de haciendo el recuerdo, actualizando los méritos de Cristo. Él que nos salvó, Él que murió por nosotros, nos sigue otorgando salvación. Por lo tanto, cada vez que hacemos memoria, cada vez que celebramos la Eucaristía, estamos recordando este momento celebrativo. El Señor está con nosotros. Y es por eso que es el centro, ¿verdad? Por eso de nuestra vida de fe. Padre, pues el tiempo se nos termina, pero yo quisiera a todas las personas que nos hacen el favor de vernos, que usted pudiera decirles a estas personas cómo pueden vivir más plenamente su vida de fe, pero sobre todo en torno a la liturgia. A lo mejor la expresión es muy simple, pero puede ser compleja, en libertad. Es decir, el Señor Jesús vino a hacernos libres, vino a darnos vida, vida en abundancia. Aquí podríamos retomar todo lo que el mismo Evangelio nos propone. Yo soy el camino, la verdad, la vida, la puerta por la que pasan las ovejas. Yo soy el que los lleva a la salvación, en fin. Cuando digo en libertad es verdaderamente libres al saber que el Señor nos ha salvado, nos ha dado lo máximo, pero tenemos que creerlo. No podríamos pensar que ir a misa es la obligación de, tengo que ir a misa. O que sea simplemente el aspecto como de costumbre, es domingo, hay que ir a misa. Sino en la libertad de los hijos de Dios, que renovada esta libertad nos lleva a hacer mucho más fresca la memoria de aquel que murió por nosotros, y si Él murió de este modo dándonos vida, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Si alguien me dice buenos días, yo respondo buenos días. Si alguien me dice te quiero, yo digo yo también. Si el Señor me dio salvación, si el Señor me dio lo mejor de sí, su Hijo, no puedo más que alegremente responderle y decir, aquí estoy, Señor, con mucha alegría. Sí, Padre, y sobre todo que a veces me da la impresión que nos convertimos en espectadores en nuestra vida de fe, en la vida de la liturgia. Llegamos a solamente a que nos den. Creo que es importante la parte también de animarnos a participar, ¿no? No sé qué nos puede decir al respecto. Participar de una manera más, ¿cómo le diré? Estar presente y tener esa disponibilidad de poder ayudar también en la liturgia, como dice este curso, servirte en tu presencia, ¿no? Me parece que obedece mucho a la naturaleza humana. Cuando alguien empieza a aplaudir y todos se sienten involucrados, todos aplauden. No hay que decir todos aplaudan, porque tampoco estamos en esta condición, viene espontáneo. Cuando alguien empieza a reírse, y lo hemos experimentado, hay risas que son contagiosas, y eso es participar. Quiero decir, antropológicamente el hombre está llamado a participar. El problema podría ser sentirnos ajenos a la misa, y entonces no participamos porque yo no sé qué está pasando ahí. Mejor, entendemos lo que estamos celebrando, estudiamos más, nos formamos más, le preguntamos a algún padre lo que está sucediendo porque no lo entiendo, y conociendo mayormente nuestra celebración y nuestra fe, nos añadimos a este momento de participación y celebramos alegres. Muy bien, Padre. Pues yo le agradezco muchísimo, de verdad, su presencia, que nos haya visitado estas tierras cachanillas. Yo quisiera, para terminar, Padre, si nos puede dar su bendición a todas las personas que hacen el favor de vernos y escucharnos. Muy bien. Invocamos la presencia del Señor y le pedimos que nos acompañe. Quisiera pedirle al Señor que los bendijera donde están, a sus familias, sus trabajos, todo lo que realizan, para que de este modo el Señor nos acompañe siempre. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Padre, un placer, de verdad. Yo me despido de ustedes, no sin antes recordarte, vuela, tú naciste para ser libre. Que Dios los bendiga a todos. Vive fe, vive fe, róbame el alma, transforma mi vida. Dame